La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Hola, muy buenos días, tardes, noches a las personas que nos estén escuchando. Pues esto es Organización y Sociedad y pues continuamos con la quinta temporada de este podcast sobre el análisis de las organizaciones desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. En esta temporada tenemos preparados una serie de capítulos que estaremos presentando. También pasen a ver dentro de esta temporada la serie de conferencias de administración y autogestión. Este podcast es uno de los tantos proyectos de Wicca México, una red de investigadores en ciencias sociales y humanidades. En esta ocasión invitamos a la doctora Raquel Cecilia Muñoz Cruz para que nos hable del outsourcing en las organizaciones y a quien le agradecemos mucho su haber aceptado esta invitación. Hola a todos. Al contrario, yo agradezco la invitación y bueno, con gusto platicaremos un ratito del outsourcing. Ok. Bueno, la doctora Raquel Cecilia Muñoz Cruz es profesora en Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una amplia formación académica, es licenciada en Administración, doctora en Estudios Organizacionales, maestra en Finanzas Bursátiles por la UNAM y también cuenta con una licenciatura en Psicología Clínica por la UNAM. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el SNI y con el nivel de candidata. Sus líneas de investigación incluyen la identidad organizacional, el trabajo no clásico, la subcontratación y el outsourcing laboral, la subjetividad en el trabajo, el configuracionismo latinoamericano, los estudios organizacionales, el trabajo en plataformas digitales y los determinantes en el tipo de cambio. Su tesis doctoral se enfocó en la identidad organizacional en la subcontratación y outsourcing laboral, con 2 estudios de caso sobre la maquila de nómina. Y bueno, pues este es el tema del que vamos a hablar el día de hoy, que es el outsourcing. Organización y sociedad. Entonces quisiera que empezaras pues contándonos un poco qué es el outsourcing. A ver, o comentar un poco el contexto de cómo se origina esto, ¿no? Entonces, ¿por qué le da de alguna forma importancia a las organizaciones este tipo de estrategias? Y bueno, ¿qué hablamos del contexto? Estamos en un contexto donde hay una globalizado, es decir, la competencia económica se extiende a fronteras y se quite esa barrera, pero además se busca la flexibilidad para poder contrarrestar esta globalización, reduciendo costos y centrándote en la actividad preponderante de cada una de las empresas, ¿no? Entonces, a raíz de todo este contexto turbulento y la alta competitividad en las empresas o en las organizaciones, y donde de alguna manera tienes que sobrevivir a estas turbulencias que se están generando, pues se crean estrategias como es el outsourcing, ¿no? O subcontratación, que también es llamada, o terciarización o externalización. Pero ¿qué consiste, no? Realmente esto, ¿por qué ayuda a reducir costos o por qué contribuye a centrarte en actividades esenciales y eso? ¿Por qué me va a ayudar a continuar como empresa y en la competencia desmedida entre las organizaciones? Entonces, ¿qué es esto? Pues es esta terciarización en donde vas a encontrar una organización, llamémosla cliente, que va a contratar servicios especializados a una organización proveedora, llamémosla la proveedora, y en donde en esa relación va a estar en medio el trabajador, ¿no? Que va a ser contratado directamente por la organización proveedora, pero va a realizar actividades no esenciales para la organización cliente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué tipos de actividades puede realizar? Pues actividades de limpieza, actividades tecnológicas, soporte técnico, servicio al cliente, recursos humanos, nómina, todas aquellas actividades administrativas o no administrativas que van a contribuir en la vida de la organización, pero no van a ser la actividad preponderante, ¿no? Con el objetivo de, como dije anteriormente, reducir costos, porque en lugar de tú tener todo un área de contable o un área de nóminas donde tú tienes responsabilidad directa de los trabajadores y les tienes que pagar sueldo y les tienes que pagar prestaciones y tienes que ver por ellos en condiciones de trabajo y te involucra un costo mayor, pues ¿qué haces?
te evitas de esos sueldos, de esas responsabilidades y nada más contratas el servicio. De esta manera, esos costos fijos que tenías se vuelven costos variables porque nada más contratas el servicio que necesitas de acuerdo a esa necesidad, ¿no? A ese tiempo, a lo que requieres específicamente. Y bueno, ¿qué pasa con el outsourcing o cuál es la base de esta parte? De alguna forma hablamos de una ventaja, ¿no? De las empresas que buscan esa ventaja competitiva o comparativa, específicamente centrándose en la especificidad o en la especialización funcional de sus actividades, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos van a estar centrados en eso. Si voy a producir sillas, si voy a producir mesas, si voy a vender cualquier objeto, voy a centrarme en eso y lo demás voy a intentar reducir costos por medio de esta especialización. Y bueno, y entonces se centran en su actividad primordial o en su core business, como también se les llaman, dejando estas actividades a terceros. Entonces, el objetivo de alguna manera de este tipo de estrategias es mejorar la eficiencia, ¿no? Porque ya no hay tantos recursos ahí, o, eh, o, eh, o más bien explotar los recursos de manera más inteligente, reducir los costos porque ya no tienes tanta responsabilidad y centrarse en actividades primordiales del negocio, ¿no? Y bueno, todo esto ha generado y sigue generando, a pesar de que ya ha habido una, pues una iniciativa de regular este tipo de prácticas en cuestiones éticas, laborales y legales. Muchas gracias por tu respuesta. Aquí, resalto esto que mencionas sobre cómo el outsourcing también se volvió una estrategia para las empresas, ¿no? Para una forma de reducir costos y de establecer alguna forma de ser mucho más, tener mucha más utilidad, ¿no? Que ese es como uno de sus fines. Organización y sociedad. Me gustaría que nos contaras un poco más de esto, sobre qué impactos tiene esto en las organizaciones. Claro. Puede tener impactos tanto positivos si lo ves del lado de la reducción de costos, la eficiencia, todo lo que se busca, ¿no? Por algo se crea el outsourcing o la subcontratación, pero también puede tener costos negativos y no nada más en cuestiones de administrativas, tal vez, sino en cuestiones específicamente hablando del trabajador que queda en medio de esta relación. Voy a primero ahondar un poco en la parte positiva, ¿no? El impacto positivo que tiene que ver con el objetivo de que tú adoptes este tipo de estrategias, ¿no? Para empezar, reduce costos fijos y como nóminas, como el mantenimiento, como el soporte técnico, todos esos costos que de alguna forma ya lo tenías establecido, pues ahora se vuelven costos variables y nada más se enfocan a la necesidad que vas a cubrir en ese momento. La otra es que permite centrarte, como bien lo dije, en el core business, es decir, en la actividad principal, y entonces toda tu estrategia está enfocada a aumentar esa productividad y esa margen o ese beneficio de ganancia, ¿no? Que es lo que quieren todas las empresas lucrativas. Luego, la otra va a facilitar la adopción de tecnologías sin que tú tengas que invertir en ellas. Me explico. Si tú vas a contratar un servicio especializado, se deduce que ese servicio especializado pues tiene tecnología de punta, que está actualizado en el servicio que está dando. Entonces, en lugar de tú adquirir esa tecnología, pues pagas por ese servicio y está enfocado a esa tecnología de punta, es decir, puedes hacer uso de esa tecnología del proveedor sin necesidad de tú invertir, ¿no? En esa maquinaria, en esa tecnología, en esas capacitaciones. Y hablando de capacitaciones, también ese personal especializado, que de alguna manera tú vas a contratar, bueno, tú contratas los servicios y te mandan ese personal especializado, o bien trabaja desde la empresa proveedora, pues no necesitas capacitarlo tú, no necesitas tener un costo por capacitar a ese personal, sino ya es personal capacitado que te está brindando un servicio, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ¿qué pasa? Flexibilizas tu organización porque puedes ajustar tu plantilla laboral a la cantidad de personas que necesitan, de acuerdo a tus necesidades, ¿no? Puedes flexibilizar, perdón, las horas,
pues flexibilidad los tiempos, el proceso productivo. Y entonces eso no te hace menos rígido y mucho más accesible o adaptable a los cambios o a la turbulencia de la globalización. En cuanto a los casos o cuestiones negativas, ahí sí me gustaría ser un poco más puntual, porque no todo es bonito, ¿no? Son estrategias que sí, que de alguna manera han demostrado que se puede lograr hasta cierto punto estos objetivos, pero no necesariamente o se logran a costa de otras cosas, ¿no? ¿Cuál pueden hacer? Para empezar, puede haber costos ocultos, es decir, que si pasa algo en esta relación, puedes ser acreedora de una amonestación, una penalización, y eso involucra que tengas que pagar más por el servicio de lo que tú ya habías pues deducido, ¿no? De alguna forma o tenías contemplado. También hay una dependencia económica en el sentido de que a veces la empresa cliente depende mucho de la empresa proveedora de esos servicios, ¿no? Entonces pierde ese poder de forma, pues en que no se pudiera cumplir a tiempo con la nómina y entonces se dependía mucho del servicio que se estaba contratando, ¿no? Otra es la pérdida de control sobre los procesos de subcontratación, ¿no? De alguna forma te deslindas y le das o le pasas la responsabilidad a alguien más y eso hace pues que pierda cierto control o incidencia en esa toma de decisiones de esos procesos. Y los riesgos de comunicación y coordinación que se pueden dar entre la empresa cliente y la empresa proveedor. ¿En qué sentido? Y eso también lo vimos en las investigaciones que realicé hace tiempo. Está el trabajador y de alguna manera, pues aunque es contratado directamente por la empresa proveedora, pues tiene un jefe en la empresa proveedora, pero tiene otro jefe en la empresa cliente. Entonces, a veces la empresa proveedora ya tiene estandarizados ciertos procesos, ya tiene una manera de realizar el proceso productivo, ya tiene ciertas indicaciones, ¿no? Ciertas estandarización de procesos, de información, de cómo se realiza el trabajo. Y llega el cliente y te dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero la nómina así, con este modo, que me lo entregues tal vez un día antes de lo que habíamos pactado porque me pasó esta situación. Entonces se empieza a generar unas ciertas conflictos que en donde la comunicación pues ya no es tan efectiva, el trabajador se siente presionado de las dos partes porque le quiere cumplir al jefe directo, pero también no quiere quedar mal con el cliente. Entonces entra en una serie de presión que no nada más desencadena cuestiones laborales, sino que le genera estrés, que le genera fatiga, que le genera ansiedad, que además está en una olla express constantemente y pues bueno, eso es parte de las afectaciones que tienen los trabajadores, ¿no? En cuanto a la comunicación o a la coordinación. Pero también, si nos apegamos un poco más a lo que tiene que ver la seguridad social, hace tiempo cuando se hizo las investigaciones, la mayoría, como no estaba regulado este tipo de estrategias, ¿qué es lo que pasaba en las empresas? Que pues de forma arbitraria podían hacer cualquier cosa con el trabajador, ¿no? Porque podían las condiciones en las que eran contratados, pues no les requerían cierta experiencia. Entonces, un trabajador o un estudiante que acababa de terminar la universidad o que iba a empezar su vida laboral, ¿qué pasaba? Te vendían esa idea o esa promesa de qué? De que te iban a dar la oportunidad de ingresar a esa vida laboral por medio de, más bien sin pedirte experiencia como un favor a que te estoy haciendo para que tú puedas empezar tu vida laboral y agarrar experiencia. Pero eso les costaba que los contratos fueran por tiempo determinado, que las condiciones laborales no fueran las más idóneas, porque las jornadas de trabajo eran extendidas, tenían que trabajar horas extras que muchas veces no se les pagaba, tenían que trabajar días festivos que igual no se les pagaba, no podían acumular antigüedad porque los contratos eran por proyectos o por clientes o por el tiempo, ¿no? Que ellos destinaran. Y entonces, pues las condiciones laborales que de alguna forma estaban ya en una ley federal del trabajo, que ya estaban establecidas, pues no se cumplían. Y eso hacía que pues el trabajador fuera pues una parte de esta estrategia donde no era tomado en serio, ¿no? Entonces se empezó a generar precarización laboral donde el trabajador era un medio, ¿no? Para un fin
donde ninguna de las dos, la empresa cliente no se hacía responsable de él y la que tendría que hacerse responsable de él, pues lo estaba explotando, ¿sí? Entonces eso también empezó a generar, pues, esto que empezamos a estudiar, ¿no? Si se generaba o no la identidad organizacional, qué pasaba con la cultura. Y bueno, lo que llegamos a ver en estas investigaciones es que porque se analizaron varios casos, de subcontratación en maquila de nóminas es que el trabajador no genera, ante esas condiciones precarias laborales, no genera una identidad hacia la empresa que lo contrata directamente porque no se siente respaldado, ¿no? Entonces, a veces se llegaba a generar cierta identidad hacia la empresa cliente que era con la que tenía más contacto. Pero sin embargo, siempre existía ese dejo de que pues no pertenezco a la organización, no soy parte de la organización. Entonces había festividades o había celebraciones y pues muchas de las veces ellos quedaban excluidos porque no pertenecían a la organización y entonces no compartían esos valores, ¿no? Y esos ritos y todo eso que se desprendía de la organización cliente cuando les tocaba trabajar en las instalaciones de la organización cliente, cuando les tocaban trabajar desde sus instalaciones como empresa proveedora, pues cambiaba un poco más la situación, pero aún así no se sentían respaldados por su empresa, no se generaba una identidad. Y entonces eso ocasionó, o más bien ocasiona que el trabajador, pues, se vuelva pues un medio, más que se le dé esa posición de humano y de trabajador dentro de una organización, ¿no? Que en otras investigaciones, que es lo que hemos visto, que a veces el outsourcing no llega a ser la estrategia o la promesa de estrategia de flexibilidad que buscan las empresas, ¿no? Porque están degradando la integridad de los trabajadores, pero además otras investigaciones han evidenciado que si sí se le pone atención al trabajador, esa flexibilidad y esa competitividad que buscan, pues es mucho más certera que este tipo de estrategias como el outsourcing o subcontratación. Sí, me gusta mucho que Eh, mencionas esta parte tanto de la parte positiva como lo negativo, ¿no? Como todas las aristas que puede llegar a tener el outsourcing. Y también cómo explicas el hecho de cómo hiciste este estudio a través de la identidad de las personas, ¿no? Como cómo se genera esta identidad a partir o atravesada por este esquema del outsourcing en las personas. Y que también mencionabas otro aspecto clave que es también la cultura, ¿no? Como la cultura organizacional de manera más amplia. Organización y sociedad. Em, ¿Tú qué otros aspectos crees que se podrían analizar desde alguna arista de los estudios organizacionales dentro del outsourcing que podría evidenciar otro tipo de cosas? eh, esta práctica, bueno, este tipo de estrategia se lleva a lo largo de todo el tipo de organizaciones en todo el mundo, ¿no? Hay muchos derivados del outsourcing, ¿no? Pero la idea central es esa, la flexibilidad laboral por medio de la precarización y la reducción de costos y, bueno, en México, y un poco más para centrarnos a nuestro caso concreto, en México esta práctica fue muy utilizada, ¿no? Antes de la reforma laboral del 2021, que es cuando entra en vigor y da una serie de connotaciones. Pero antes de hablar de eso, esta discusión que se llevó en México de alguna manera ponía el foco en intentar resarcir las desviaciones fiscales que pudieran tener las empresas y de alguna forma, pues la precariedad laboral a la que era sujeto. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a analizar en esas discusiones que se tenían para llegar a la reforma, se vio que de alguna manera la mayoría de la discusión giraba en torno más a este juego de intereses de que las organizaciones o que las empresas estaban centrándose más en la parte fiscal que realmente en las condiciones laborales del trabajador, ¿no? Todo lo que se desprendía en cuanto a lo subjetivo del trabajador. Entonces, se da y sale en vigor en el 2021 con ciertas condiciones, ¿no? Entre las principales es que solo se pueden subcontratar servicios especializados que no formen parte de la actividad económica primordial de las empresas. Es decir, como habríamos dicho anteriormente, porque como te mencioné, hay tipos de outsourcing donde sí se permite eso, ¿no? Pero en la reforma que hubo en México,
se enfocaba en que podías tú contratar servicios como empresa cliente, servicios subcontratados que no fueran primordiales a la actividad principal. La otra es que todas aquellas empresas que estaban ejerciendo este papel de empresas proveedoras o subcontratadas tendrían que registrarte ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, ¿qué es lo que se buscaba, no? Con todo esto, evitar esta evasión fiscal, pero también, pues, centrarse un poco en la simulación laboral que se estaba generando. Como te mencioné, yo a mi percepción, la mayoría de la discusión se centraba más en la evasión fiscal, y en donde los dos ejes principales, empresas y autoridades, andaban discutiendo más en cuanto a lo fiscal, ¿no? Y cómo iba a quedar, que en la parte laboral. ¿Qué es lo que pasa? Que en México al menos, pues la mayoría de empresas empiezan pues, a registrar, ¿no? En este patrón de empresas subcontratadas que pueden brindar servicios. Pero entonces aquí tendríamos que preguntarnos un poco más en cuestiones un poco de la mano de estos críticos de la teoría laboral, donde dicen que el trabajo es un eje primordial en la vida del ser humano y que te da dignidad en tu vida como trabajador, y que la mayoría de nuestras vidas gira en torno a la actividad laboral en cuanto al reconocimiento social que eso nos hace generar. ¿Dónde queda entonces esa dignificación del trabajador en este tipo de estrategias, ¿no? Y que de alguna manera, ¿qué pasa con la reforma laboral del 2021? Que entra en vigor, pero si tú lees la reforma laboral, tiene varias inconsistencias, cambios de términos, de alguna manera en un párrafo te mencionan un término y en el segundo ya lo cambian, o sea, es decir, hay inconsistencias dentro de la legislación. ¿Eso qué hace? Que en un futuro, ¿no? En cómo se regula este tipo de actividades, donde las empresas pues, pueden acudir a esos vacíos legales para defenderse si es que siguen incurriendo en este tipo de prácticas no tan éticas, ¿no? A pesar de que ya pertenecen a este registro de empresas proveedoras, ¿no? Y a pesar de que ya cumplieron con todo lo que la ley les estipula. En el fondo, entonces, tendríamos que preguntarnos si realmente las organizaciones al interno de ellas, si hubo un cambio sustancial en las condiciones laborales del trabajador y no nada más en la parte fiscal, ¿no? En donde el trabajador sigue siendo explotado, o qué ha pasado con el trabajador. Entonces, yo lo dejaría ahí en el sentido de que nos quedemos con esa reflexión, ¿no? Sí, tal vez se sentó la base para empezar o seguir discutiendo esta manera o este tipo de estrategias, pero al final yo digo que sigue lo mismo, ¿no? Ahora ya legalizado, pero al interno de las empresas, pues sigue viendo una explotación laboral, condiciones precarias, porque también no hay una claridad en cómo van a ser evaluadas para ver si se están cumpliendo con lo que se determinó. Y bueno, ahí lo dejaría. Gracias. Claro, aquí hay muchos elementos clave como para analizar qué es lo que está pasando con el outsourcing, ¿no? Ahora que ya está legislado y como que se puede seguir estudiando y analizando a partir de esto, que creo que ese es también otro elemento clave que se puede pues determinar a partir de esto que tú nos mencionas, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por esta pequeña plática, que espero que despierte preguntas y respuestas en otras personas para seguir estudiando este fenómeno, ¿no? Del outsourcing. Pues muchas gracias nuevamente a ustedes. Sí, es un tema que pareciera que aunque hay una ley sí, una ley que la está regulando o que lo está privando, pues todavía hay mucho más que analizar. Pues gracias por la invitación, saludos a todos y continuamos para la próxima. Sí, muchas gracias. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales.